Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, la clase de neumatología que estamos viendo todos los días, o en este caso ahora vamos a ver todos los días viernes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son los dones espirituales. Vamos a ellos. Ahora, ¿qué son los dones espirituales? Es lo primero que tenemos que ver. Un don espiritual es un regalo. Es muy importante decir eso, ¿no? Que un don espiritual es un regalo del Espíritu Santo. No es una obligación. No te, no te hace más o menos creyente. La fe te hace creyente, la fe te fortalece. Y a veces tenemos dones y no lo sabemos. A veces tenemos dones y no lo sabemos. Y ya les voy a decir por qué. Ahora, una capacidad que Dios da para el servicio no es un lugar de servicio. Fíjense esta definición importante. Es una capacidad que Dios da para el servicio. O sea, Dios te da un don para que tú lo utilices para el servicio de Dios. No para, ¿cómo le diría? No para que tengas un ego más grande que los otros hermanos, no para que, no, ni para que lo guardes y no lo utilices cuando tú, no, es Dios te da ese don y ese don tienes que tú buscar dirección mediante el Espíritu Santo para que puede servir ese Dios, perdón, ese don para Dios, para el servicio de Dios. Otra cosa, no es un lugar de servicio ni un ministerio para un grupo de determinada edad. O sea, no es que tienes un don y ya es en una determinada edad solamente lo puedes tener. Quizá la madurez espiritual que tienes en este momento, el Espíritu Santo, y digo quizá porque estoy especulando, el Espíritu Santo ve en ti que todavía no te quiere, no te va a dar ese don, aunque quizás lo piensa ya, pero hasta que tu madurez espiritual no esté en el nivel donde Él quiere que tú estés, hasta que no te sometas y sometas a la carne, entonces quizás no todavía el don no te lo va a conceder, aunque ya está pendiente de hacerlo. No, estoy especulando, porque a veces somos ansiosos por el don. Vemos, y también esta palabra que dice, ni un procedimiento. No es que yo veo que mis hermanos o hay un hermano o hermana que habla en lengua, ejemplo, yo no hablo en lengua, y voy a hacer un procedimiento que veo no recuerdo el momento que vi un programa que también estaba una persona, falso culto obviamente, diciendo, bueno, vamos a hacer un procedimiento en tantos tiempos de ayuno y después del ayuno vas a hacer esto que luego entonces vamos a cada quien va a hablar en lengua porque ya es mediante este procedimiento, obviamente, la persona puede hablar en lengua. Eso no es falso, eso es una gracia, es un regalo que Dios, mediante el Espíritu Santo, le da al creyente. No es que yo voy a venir y me voy a bautizar, cuidado con eso. Y luego que me bautizo, inmediatamente voy a tener el don de lengua. Eso, o el don de sanación, o el don de revelación, o X. No, eso quizás, si es gracia de Dios, si es un regalo de Dios, y Dios lo dispone así, así será. Pero si la persona
viene de su parte y piensa que mediante ese procedimiento que va a realizar, ya va a acontecer eso de tener el don, tienen que tener cuidado porque no es así. Es un regalo del Espíritu Santo para el creyente y que se le pone al creyente para, y, y no únicamente disposición de la obra de Dios. No es para otra cosa, sino la disposición que tú tengas que hacer para la obra de Dios. No puedes quedarte con ese don para ti y hacer, no, o sea, o beneficiarse en cosas que no son provechosas para nada. Entonces, es básicamente un don espiritual, es eso. Pero ahora, ¿cuáles son los dones espirituales? Una pregunta muy importante. ¿Cuáles son los dones? Esto vamos a ir, pero esta clase tiene mucho o este tema tiene mucho de qué hablar. De hecho, voy a hacer otra clasecita más porque sé que hay muchas dudas sobre los dones. Hay muchas dudas, hay muchas incógnitas y muchas preguntas en el aire sobre por qué yo no tengo este don y otras sí lo tienen, del por qué el don no tengo ese don, o pues se me fue el don, o qué pasó, por qué tenía el don en un momento y ahora no lo tengo. Son de esos dones espirituales. Puedo tener dos dones, puedo tener tres dones espirituales. Es importante eso. Es importante saber que a veces vemos hermanos que tienen un don profético, pero nosotros no lo tenemos. Pero quizás no tenemos un profético, pero tenemos un don de sanidad o un don de fe. Son muchas cosas. Fíjense, aquí le coloqué, vamos a ver eso aquí, en Romano, fíjense, Romano, aquí están los versículos donde habla sobre estos dones, ¿no? Aquí lo tienen. Pero vamos a ir hablando de los diferentes tipos de dones que las personas pueden, por lo menos esta clase es para eso, para hablar un poco del tipo de dones. Luego vamos a hablar de otras, vamos a ir profundizando en este tema, es importante. Y también ustedes profundicen en este tema. Nunca se queden con lo que estamos viendo en clase. Tenemos la mayor herramienta más grande que podemos eh, tener, que es la Biblia, nuestra guía de vida, y en esa guía de vida debemos de ir investigando, siempre investigando, investigando. El Espíritu Santo nos conduce, nos enseña, pero también es responsabilidad de nosotros que nosotros podamos aprender mediante su dirección, mediante su dirección. Ahora, fíjense lo siguiente, y aquí vamos a los dones. Y es importante decirle eso, lo que le comenté al principio, que hay personas que tienen un don que Dios le da y no saben que lo tienen. No saben que lo tienen, ni siquiera lo utilizan para el servicio de Dios. Y aquí vamos a ver cuáles son. Vamos a ver. Fíjense. Primero tenemos la profecía. Voy a nombrar y voy a hablar de algunos. No todos, porque son muchos, ¿no? Y por lo menos algunos que veo que sean los más, diría, que podemos escudriñar algunas. ¿No? Por lo menos la profecía, servicios, enseñanza, exhortación, repartir, prescindir, mostrar, misericordia. Y si lo vemos en Romanos 12, del 6 al 8, vamos a conseguir. Por cierto, tengo la Biblia aquí, voy a buscarlo un momento. No quería, pues quería hablar de uno, pero quiero
que esté claro sobre esto. Déjenme buscarlo aquí. Romanos 12, versículo. Aquí lo tenemos, 12, del 6 al 8. Ok, fíjense, lo voy a leer de cero. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, y aquí importante, fíjense, aquí estamos hablando del romano de 6 al 8. Ahorita lo salteo porque no leo de cerca. Ok, fíjense lo siguiente. Pablo inmediatamente nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que no es dada, o sea, no, según la gracia que Dios, mediante el Espíritu Santo, nos da, eso es según la gracia. Si y si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, ¿no?, con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Entonces, cada uno de los dones que el Espíritu Santo nos los da, porque Él nos da, es como no voy a decir tampoco, no voy a hablar de recompensa. No voy a hablar de recompensa. No vamos a hablar de recompensa. Porque Pablo lo está diciendo aquí muy claro, por gracia. No por recompensa. Si él habla, si él dijera que los dones son por recompensa, ¿y por qué tomo esta palabra recompensa? Porque muchos pensarán, oye, y entonces si yo me porto bien y sigo la palabra y no tengo ningún don. No, no es que tú estás alejado de Dios, ni que Dios está alejado de ti. Por el contrario, Dios da los dones a las personas, a los siervos que Él considera dárselo por gracia para el servicio de la obra. O sea, aquí vemos por lo menos vemos enseñanza. Me voy a meter en lo mío, enseñanza. Si yo tengo el don de enseñar, porque quizás muchas personas, muchos hermanos, leen la palabra, comprenden la palabra, pero no tienen la herramienta porque no tienen el don para enseñar. No es que no puedan, no es que no puedan predicar. Una cosa es predicar y otra cosa muy distinta es enseñar. Son dos ámbitos muy distintos. Entonces, si yo tengo el don de enseñar y yo no lo utilizo para la obra de Dios, entonces Dios me dio el don y yo no lo estoy utilizando. Entonces ahí es que yo tengo que ver, o todos tenemos que ver qué don Dios nos dio para poder nosotros darlo a la obra. Ejemplo, voy a otro ejemplo. Si Dios me da, porque profecía es muy obvio, ¿no? Cuando la profecía, si tú eres puedes ser profeta y Dios te hace ese don de profeta, tú puedes muy bien ir profetizar las cosas o las profecías que Dios te da, ¿no? Ahora, servicio, ¿qué será servicio cuando habla palabra de servicio? ¿No? Habla palabra de servicio, ¿no? Aquí también, ¿no?
De manera, o si servicio en servir. Pero eso lo podemos dar como, también como, conocido como ministrar. La palabra griega diaconiac, ¿no? De donde obtenemos la palabra diácono, que significa algún tipo de servicio dentro de la amplia aplicaciones de las ayudas prácticas a quien esta necesita. O sea, es grande el servicio que tú puedes dar en el templo donde tú te congregas, mediante obviamente permiso, bueno, hablando con el pastor y todas estas cosas, y tienes, posiblemente hay un servicio, ¿no? Hay un servicio de que tengas que Dios te manda a hacer, porque te hace don. Tú lo haces con amor, con orgullo, así sea el más simple. Si Dios te manda y tienes ese don de persona, de amabilidad, de compañerismo con tus hermanos, y tú eres la persona que todos los domingos o vas al culto y abres la puerta para que tus hermanos se sienten y le llevas. Eso es un servicio que estás dando y es un don de servicio. No todos también. Hay personas que son cristianas, pero no tienen ese don de amabilidad, de atender a otras personas. No lo tienen, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ahora, también tenemos los dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros. Esto sería, es el que Dios, bueno, aquí también habla sobre la profecía. Vamos hablando de 1 Corintios 12, el 8 al 10. Profecía, por favor, investíguenlo. Profecía, discernimiento espiritual. Esto también en discernimiento espiritual podemos ver cómo con este don tú puedes discernir de las cosas, tener discernimiento espiritual. Tienes este don que Dios te da, tú puedes inmediatamente que sea dirigido por Dios. Porque también es importante recalcarle que a veces cuando nosotros vemos descendir por lo menos en la palabra, tenemos que ir ver si ese descendimiento viene de Dios o es de nosotros. Por eso siempre la oración es importante. Bueno, y aquí en Corintio habla Pablo sobre la lengua. Fíjense, no piensan, porque hay muchas personas creen que solamente el don de lengua es el que ese, o sea, si tú no lo tienes, ya tú no entras no es una señal. Sí, Jesús lo dijo, pero Jesús dijo algunas cosas de señales, pero, ejemplo, si tú tienes un don de lengua y tu otro hermano no lo tiene, ya el otro hermano o el hermano piensa que él está menos alejado de Dios a que a esa persona si tenga el don de lengua, pero no es así. Es un don que Dios le da a esa persona para hacer el servicio de la iglesia, en este caso, de la obra de Dios. Interpretación de la lengua también, porque también debería eh, ver tanto la interpretación como la lengua, y eso lo vemos en Corintios 28 al 30 también tenemos apóstoles, donde apóstoles, profetas, vuelve a haber profetas, maestros, hacer milagros, vuelvo a decir hacer milagros, dones de sanidad, ayudar, un don, es un don. Cuando la persona da desinteresadamente,
Cuando la persona ayuda, no solamente con material, sino con apoyo, con la palabra, importante. Nosotros apoyamos, ayudamos con la palabra. Somos pues, todos los que llevamos la palabra, todos, recuerden, somos esa médicos para sanar el alma. Y es una gran ayuda llevar esa palabra. Administrar lenguas, nuevamente vuelve a nombrar lenguas. En Efesios 4:11 también vuelve a hablar sobre los dones. Apóstol, y allá habla sobre diría la persona que Dios lo pone como apóstol, profeta nuevamente, evangelista. Y aquí nombra pastores, ¿no? Pastores. Pues, ¿qué pasa con los pastores? Que a veces personas, si Dios no te da, voy a decir con mucha responsabilidad, si Dios no te da el don de ser pastor, si Dios no te llama a ser pastor, no busques ser pastor porque Dios te está llamando para otra cosa. No busques ser pastor. Tampoco veo muchas cosas que si Dios, ejemplo, llama al hombre, no me voy a meter ahorita en eso, pero si Dios llama al hombre a ser pastor y tú tienes tu esposa, no quiere decir porque tú tienes tu esposa, ya ella es la pastora. No, a menos que Dios la llamó, a menos que pasó algo. Pero hay algo, una palabra que no me quiero meter ahorita en eso, sobre las mujeres pastoras. Hay una palabra que luego hablaríamos de eso. Hay que profundizar sobre eso, sobre si las mujeres pueden o no ser pastoras. Y hay una palabra, yo sé que luego la estaremos analizando. Pero pues, suceden muchas cosas sobre eso, sobre que yo soy pastor y como yo tengo mi esposa y ella quiere servir al templo y está muy bien, pero hay muchísimas formas que Dios la puede utilizar para servirle a esa iglesia que es pastor su esposo. Pero entonces yo siendo pastor, yo paso sobre Dios, perdón, paso sobre el Espíritu Santo. Y digo, no, ahora yo quiero que mi esposa sea pastora porque yo soy pastor. Y le pongo un cargo donde no, en la Biblia no dice pastor. Entonces ahí hay un problema también. Y entonces empieza a suceder lo que es la apostasía en la iglesia. Hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. Porque Dios no nos llamó para eso. Si Dios no te llama para ser pastor, ¿y cómo yo reconozco que puedo ser pastor? ¿Cómo yo puedo decir, cómo yo puedo, porque esa es una pregunta muy clara, ¿cómo yo puedo reconocer si Dios me llamó o no para ser pastor? Bueno, muchísimas formas. Hablamos un momento, una clase de las revelaciones generales, ¿recuerdan? Y Dios te revela por dónde va a ser tu camino, ¿no? Si Dios quiere que tú seas pastor, estoy metiéndome en este tema, porque ya estamos tratando este tema, Dios te va a abrir el camino, te va a empezar a abrir caminos y te va a empezar a, a traer gente y vas a dar cuenta, oye, pero ¿por qué tanta gente? ¿Por qué todos quieren que yo sea pastor? Oye, me está gustando esto y es lo mío y me siento bien y estoy llevando y tengo el corazón me late cada vez que veo esa congregación a mis ovejas y entonces empieza todo ese cúmulo de cosas que Dios empieza a abrir las puertas. Y ahí, mediante esas puertas, quizá dentro de ella, te da el don de ser pastor, el corazón de ser pastor, también te lo voy a dar, bueno, ya te voy a dar también el don de lengua, ejemplo. Y también te voy a dar el don de profecía. Y va a tener el pastor varios dones que Dios le da para el servicio de la obra de Dios. Entonces, es importante identificar
¿Cuál es el don que Dios me está dando para yo utilizarlo para su servicio? Porque imagínense que todos quieran ser pastores. No, no. ¿Y quién lleva las ovejas? ¿Quién lleva las ovejas? Igual que a veces el pastor es pastor, pero no tiene el don de maestro. No sabe enseñar. No tiene el don de enseñanza. Ejemplo. Entonces quiere ser pastor y en el tiempo que no tiene, porque tiene muchas actividades como pastor, entonces toma el tiempo más para enseñar y al final no está enseñando bien. Y porque Dios no le dio las herramientas para ser maestro. Entonces también es eso. O a veces pasa lo que pasa, que es pastor y también eres maestro porque Dios también te da el don de maestro. Entonces hay que identificar los dones que Dios nos da y cómo utilizarlo para la obra de Dios. A hablar, hablar las palabras de Dios y ministrar. Bueno, ministrar a maestro también. Bueno, lo mismo hablado maestro, evangelista, excelente. Bueno, este es un tema, como le dije, muy profundo que vamos a ir ampliando, vamos a ir profundizando en próximas clases para que usted tenga muy claro sobre los dones que a veces tienden a ser un poquito confuso, a veces tienden a ser un poco así confuso y no lo entendemos bien y por qué los dones o qué don tengo yo y cómo identificar. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Nos vemos ya el día lunes para las próximas clases. Y bueno, mañana un repaso de todas las clases que hemos visto. Chao, chao. Hasta luego a todos.